Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Esta tarde me encuentro aquí en la cochera de mi casa, que es tu casa, por supuesto. Y la razón de estar aquí en esta ocasión es que, dado que no he rodado últimamente y no he tenido mucho material que compartirles en la carretera, hoy quise platicar un poco con ustedes sobre la experiencia que tengo sobre una de mis motos. Como ustedes saben, yo tengo dos motos. La Heritage Softail, que todos ustedes conocen, que es la que uso para viajar, para pasear. Y desde hace ya 3 años más o menos me he estado transportando en esta chulada que es mi famoso frijol. Esta moto es una Sposter 883, es del año 2015. Yo la tengo desde el 2016, la compré con muy poquitos kilómetros, obvio seminueva. Y desde entonces pues prácticamente la he tenido como si fuera nueva. Es una moto que me encanta, me gusta mucho la línea, súper deportiva, muy veraz, muy ágil en ciudad, nada pesada la moto, bueno, comparada con las otras motos. Es una moto que desde que la tengo me he transportado, sobre todo, como les digo, en ciudad. Cuando estoy trabajando me tengo que mover de un lado a otro de la ciudad y me ha resultado súper padre moverme en esta moto. Les voy a decir por qué. Principalmente por 3 motivos. El primero es porque me muevo muy ágil en la ciudad, evito mucho el tráfico, llego más rápido a mis destinos. Segundo lugar, economizo. Se ahorra mucha gasolina, obviamente, en una moto que en un automóvil. A veces no puedo evitarlo, tengo que irme en coche, ahí no me escapo, pero cuando lo puedo hacer me voy en mi moto. Y la tercera razón, que para mí es la más importante, es que me encanta la sensación de ir en la moto. Aunque no estoy paseando precisamente, disfruto mucho ir en la ciudad o en una calle tranquila. No soy de correr, pero sí me gusta ir tranquilón y de alguna manera disfrutar la sensación de ir en una moto. Bueno, se me olvida que estoy trabajando, siento que voy paseando y de alguna manera llego y me siento muy a todo dar. El frijol, mi famoso frijol, es un Sposter 883 centímetros cúbicos y es una línea que creo que ya la descontinuó Harley Davidson, pero que sigue siendo de las favoritas. Esta es una moto que de alguna manera ya está modificada. Le platico lo que se le ha modificado a esta moto. Principalmente el tanque se le elevó un poco, como podrán ver ustedes ahorita, para darle un look un poquito más agresivo. El filtro es de alto flujo y además que es mucho más bonito. Los escapes son Vance & Hines y son muy bonitos y ruidosos. A mí me gusta que sean ruidosos porque en la ciudad te escuchan y se hacen a un lado. No soy muy fan del ruido, la verdad, y sobre todo me gusta conservar un poquito el ambiente, pero la verdad es que por tu seguridad, cuando vas manejando, que la moto se escuche, el coche se hace a un lado o te ubica. No es muy seguido ni muy fácil que un automóvil te ubique, porque un conductor de automóvil no está esperando una moto, está esperando otro vehículo. De ahí el riesgo de los que somos motociclistas de que te puedan tirar o que no te puedan ver y te puedan aventar el carro. Ahora, imagínate los amigos que andan en motos chiquitas, los que entregan comida, que van como locos entre la ciudad, creo que corren un riesgo mucho mayor. Entonces yo trato de ir como un coche normal en la ciudad, respetando mi espacio, pero para mí es muy importante que me escuchen y que de alguna manera sepan que estoy ahí, para que pues me cuiden también, me den mi espacio, porque eso a veces no pasa y bueno, puede causar una catástrofe. Otro detalle que tiene esta moto es que le hemos puesto algunos detallitos, sobre todo la parrilla que está en el faro, como la podrán ver ahorita ustedes. Un CC bar que me ayuda muchísimo a cargar mi mochila, ahí la puedo amarrar, mi mochila de trabajo, y me da esa facilidad pues de ir libre, ¿no? O a veces sí la cargo en la espalda, pero con el CC bar me da esa ventaja.
No soy mucho de subir pasaje, de hecho casi nunca he subido pasaje. Sí, la moto lo puede hacer perfectamente, pero yo no soy muy fan de hacerlo, menos en mi frijol, porque ni siquiera tengo el asiento ni tengo las patitas, los posapiés para el pasajero, pero si si es necesario, pues se sube alguien y ya, ¿no? El otro día, en una ocasión, tuve que darle ride a mi hijo para ir al camión, pues así se subió rápido y lo llevé, era muy cerca y no había tanto problema, pero no creo que esté muy cómodo para un pasajero, entonces no lo recomiendo. También como accesorios, yo de mi parte le puse un puerto USB para poder conectar mi celular, poderlo cargar o de alguna manera estar alimentando como fuente de alimentación para un teléfono. Es muy bueno. No viene con la moto, pero yo se lo puse. Y también le puse unos, con los cuartitos son de LED. Eso los compré aparte, se los puse y me resulta muy padre porque cuando no estás marcando la direccional, te está dando iluminación blanca frontal adicional al faro, ¿no? En sí es una moto que me encanta, muy ligera. Me la chulean mucho, de repente voy en la calle, tiene muy bonita vista. Se me hace una moto muy deportiva, muy elegante también. Y si bien no ando yo ahí faroleando en la calle, pero pues sí no falta el camarada que en el semáforo me dice que qué moto es y que qué bonita está y una que otro adjetivo que no puedo decir aquí porque me censura YouTube. Su suspensión, como todas las Exposter, es dura, o sea, se siente fuerte a la hora de pasar un bache, un empedrado. Tu trasero no te lo va a agradecer mucho porque sí lo resiente. Se siente feo, entonces no tenemos tampoco las calles más bonitas del mundo, entonces pues eso es un factor que no ayuda. Es característica de las Exposter, de la línea Exposter de Harley Davidson, que su suspensión en estas motos es muy dura. Hay quien les ha cambiado los amortiguadores a unos especiales que te dan mucha suavidad. Recordarán a Estrella que tenía su 1200 Custom, que era Exposter. Ella le cambió los amortiguadores y sí notó una gran diferencia, pero pues yo no se lo he querido cambiar porque realmente mis viajes son súper cortos. Mis viajes son aquí a la oficina o a un cliente o del otro lado de la ciudad a hacer algún pendiente, entonces no es tanto, no sufro tanto realmente. De hecho, al contrario, disfruto mucho mi moto cuando voy en alguna avenida o en el periférico. La sensación es muy padre, aun cuando no la corro a altas velocidades porque pues en la ciudad no se puede. Y en carretera, por ahí tengo un video, se recordarán que algunos de mis videos por aquí se los dejo para que lo vean. Y tomé hoy mi frijol. Mi frijol es esta moto, una Exposter 883, que es con la que me muevo aquí en ciudad. Esta moto es una preciosura también, una Harley Davidson. Mi moto no estaba disponible, la gran Heritage. Y me llevé el frijol y estuvo padre, digo, fue diferente, me cansé un poquito de la columna y del trasero, no fue un largo viaje, pero aún lo disfruté. Entonces para cuestiones cortas no hay tanta bronca. Mi problema es cuando hay que salir lejos y tengo varios carnales, por ejemplo de los Hijos de Santa, varios de mis compañeros tienen motos Exposter, como Emanuel tiene su 883 también, un modelo creo que más nuevo. Mi carnal Poncho que tiene una 48, muy bonita, pero pues ellos las han ido modificando para viajar y que no tenga ningún problema. Entonces es una moto muy padre y ¿saben qué? Le luce mucho también a las chicas. Por ahí he visto un par de chavas que se han subido a una moto como esta y se ven muy, muy sexys. De hecho, por ahí tengo unas fotos que alguna vez les saqué Estrella, véanla.
Ahora bien, amigos, es una moto que no es mi principal moto porque, como les digo, pues la he usado para trabajar, para moverme en ciudad. Aquí la situación es de que no siempre tengo que salir lejos, no siempre tengo que moverme en la moto. También la contra es de que si por alguna razón está lloviendo, el clima no es muy favorable, o si voy a un lugar donde no puedo dejar muy segura la moto, es la verdad, pues no salgo. O sea, realmente prefiero irme en coche, ¿no? O si voy con otras personas, tengo que irme en coche. O si me tengo que ir vestido de tal forma que pues no me puedo ir tan biker, pues, o tengo que ir medio arreglado. En la moto pues me puedo desarreglar un poquito y quieras que no, subir la mochila, bajar la mochila, amarrarla, pues sudas de repente o lo que sea. Es decir, las condiciones no siempre se prestan para andar en la moto. Entonces, ciertamente es una moto que no siempre muevo. O sea, de repente puedo durar la moto parada por muchas semanas. Y ahora que de repente he viajado por mi trabajo, pues con mayor razón. Entonces, continuamente tengo que cargarle la batería porque se descarga, o simplemente tengo que dejarla parada ahí. Entonces, de alguna manera, pues no es la que yo utilizo. Siendo entonces una moto que no utilizo tan seguido y no viajo en ella, pues de repente tiene que estar ahí guardada, se descarga la batería, se ensucia. Bueno, la ensuciada como quiera la lavamos, pero sí de repente me causa un poquito de lástima no poder utilizarla más. Y me encanta, la moto me encanta, se me hace muy bonita, soy muy feliz, pero creo que de repente es una inversión que no siempre está uno utilizando. Y digo, está mal que lo diga, pero es verdad, es algo que se va depreciando también. Es decir, con el tiempo va costando menos en el mercado. Entonces, bueno, si algún día la quieres llegar a vender, pues ya no le vas a ganar quizá la misma cantidad, ¿no? Y hablando precisamente de vender, pues es ahí en donde me ha entrado de repente la duda, la incógnita, si mejor la vendo y no la tengo aquí parada, o incluso pues por cuestiones económicas a veces uno se encuentra apretado y pues seamos honestos, amigos, a veces tenemos que vender nuestra querida moto por salir adelante, por sacar los compromisos. Y bueno, pues ya vendrán tiempos mejores. Yo he sabido de compañeros que pues han tenido que vender su moto y ahora sí que, como dice el dicho, pues los bienes son para remediar los males. Entonces pues cuando hay que vender algo, pues desgraciadamente es de lo que va primero a veces. ¿Qué más quisieran que no nadie tocara nuestra maldita moto? Pero a veces sí es necesario. Entonces ya he estado en esas, ¿no? Y de hecho por ahí algún día la anuncié, porque se me metió a la cabeza venderla, le eché una mano de gato y una limpiadita, pues, pero ya no le insistí, la verdad ya no seguí anunciándola, ya no la publiqué más porque pues yo realmente no la quería vender. Pero pues les voy a confesar algo, si realmente se necesita, pues algún día pues la voy a tener que vender, igual que mi otra moto, a lo mejor un coche, o como cada quien sus necesidades. Entonces, a menos de que tengas pues buen poder adquisitivo, pues bueno, si no tienes esa necesidad, qué padre.
y ojalá nunca tengas esa necesidad, pero pues puede llegar a pasar, ¿no? Bien, camarada, pues espero que te haya gustado el video. Fue de una manera quise compartir contigo mi hermoso frijolito que está aquí, mi Iron Sportster 883, y decirles que si tienes la oportunidad, si tu economía te lo permite, de tener una moto alterna, pues es padrísimo. Digo, no es algo que todo el mundo podamos de repente, pero a veces sí se puede, y el que quiere puede. Así es que cómprate ya esa maldita moto y vete a trabajar si quieres en ella, vete a pasear, disfrútala. El chiste es disfrutarlo, como ya les he dicho muchas veces. Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado escribiendo, que extrañaba mis videos. Gracias por acompañarme en las rodadas, por acompañarme en estas pláticas. Les mando un fuerte abrazo. No duden en seguir escribiéndome en las redes sociales, aquí en el mismo video, sus comentarios los leo todos. No siempre los puedo contestar de inmediato porque mis actividades, pero siempre trato de hacerlo por respeto a ti, por el tiempo que te tomas de acompañarme en mis videos. Es que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, camaradas. Hay que rodar mucho y seguro, hay que pasarla de pocas, hay que disfrutarlo y hay que ir siempre con mucha seguridad. No les suban a la velocidad, vayan tranquilos, disfruten el paseo. Y si se van a manejar en ciudad con su moto, respeten, vámonos como coches en nuestros lugares. No excedamos velocidad, los límites, no nos metamos entre los coches, no estorbemos también a los coches para que ellos nos respeten a nosotros, y disfrútalo porque de verdad se siente padrísimo pasear incluso en la ciudad. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Herculano Biker y nos vemos en el próximo video, camaradas, cuídense.